Carga masiva a base de datos Oracle. Archivos a cargar. Se nos ha dado una serie de archivos que tenemos que cargar. En la primera fila de cada uno de estos archivos está el nombre de las columnas que vamos a usar. En las siguientes filas podemos encontrar la información que debemos cargar. Basándonos en eso podemos decir que es de tipo numérico, de tipo cadena o de tipo fecha. Estos 6 archivos son country code, geoname, level 1A, locations, projects y transactions. De los campos en los archivos está delimitado por comas o por tabuladores, lo que debemos de tener en cuenta para poder ingresarlos en nuestra base de datos. Creación de tablas, llaves primarias, llaves foráneas y secuencias. Basándonos en el modelo de entidad-relación que se nos da juntamente con los archivos, tenemos estas tablas. Como se puede observar, la creación de las tablas se da con las sentencias create table, el nombre de la tabla, dentro de paréntesis los campos que queremos con su tipo de dato. Para las llaves primarias tenemos alter table, el nombre de la tabla, add constraint, el nombre de la llave primaria que le queremos dar, primary key, y dentro de paréntesis el campo a la que se refiere. Las secuencias autoincrementales que se usarán como llaves primarias se crearán así: create sequence, el nombre de la secuencia con un comienzo y un incremento. La creación de llaves foráneas se hace así: alter table, el nombre de la tabla, add constraint, el nombre de la llave, foreign key, el campo a la que se refiere y la referencia a la tabla con la que se quiere unir. Creación de tablas temporales. Una tabla de datos temporal es un objeto donde se pueden guardar datos en una sesión. Para crearla se utiliza el comando create global temporary table, el nombre de la tabla junto con los campos y sus tipos de datos. Y también se le coloca la temporalidad de la tabla. Debido a que estas tablas son solo temporales, no es necesario colocarles llaves primarias o llaves foráneas para unirlas a nuestras tablas normales. Se creará una tabla por cada archivo de entrada que tenemos. La naturaleza del comando que se utilizará para subir nuestros datos a nuestra base de datos no permite tablas temporales, por lo que se utilizará tablas normales para este proceso. Como ya se ha dicho, estas tablas no tienen llaves primarias y foráneas para unirlas a nuestras tablas normales. También serán una tabla por cada archivo de entrada. Eliminación de tablas, tablas temporales y secuencias. Para la eliminación de las tablas y de las secuencias utilizaremos el comando drop. Para la eliminación de llaves primarias y llaves foráneas se utiliza cascade constraint juntamente con el drop de la tabla. Llenado de tablas temporales. Para las temporales se necesita archivos de control. Estos archivos parametrizarán el comando que se utilizará para el llenado de las tablas. Cada uno de estos archivos va ligado a una de las tablas que acabamos de crear, las tablas temporales. Los parámetros que necesita cada uno de estos archivos son: infile, el archivo donde se leerán los datos; badfile, el archivo donde se escribirán los datos que no se ingresaron en las tablas; discard file, el archivo donde se escribirán los datos descartados; el nombre de la tabla donde se insertarán los datos; carácter con el que termina cada campo en cada archivo;
campo donde se guardará cada columna del archivo con su respectivo tipo de dato. En campos como las cadenas no es necesario colocarle el tipo de dato. Llenado de tablas. Para el llenado de las tablas normales se usarán triggers. Estos se harán después de las inserciones en las tablas temporales. Cada trigger creado es para una tabla en específico. Hay archivos de carga que contienen datos de más de una tabla. Esto deriva a un conflicto al querer hacer dos triggers en una misma tabla. En el programa pondremos jerarquía entre triggers. Esto se hace en el segundo trigger que se quiere ejecutar junto con el comando follows. Y así, al querer un campo que necesite ser previamente insertado en las tablas y quererlo en una consulta, ya lo tendrá sin ningún problema. Corriendo el script. Este es el script que se ejecutará con las acciones previamente vistas. Primero se hará una eliminación de las tablas para asegurarnos que ninguna información se nos quede en las tablas. Luego se crearán las tablas temporales y por último los triggers que hemos visto. Todo lo anterior se hará con el comando SQL Plus integrado en Oracle. Para la carga masiva de datos se utiliza el comando SQLLDR que tiene Oracle para ingresar los datos de forma masiva. Ya hemos especificado los archivos de control y los archivos log nos servirán para ver los errores o los aciertos que hemos tenido al ingresar los datos. El editor de texto Visual Studio Code tiene una terminal integrada, por lo que ahí ejecutaremos nuestro archivo. Esto aproximadamente duró 10 minutos. Archivos log. En los archivos log tenemos los aciertos o los errores que hemos tenido en la carga de datos. En cada uno de estos archivos vemos la cantidad de líneas leídas y las líneas rechazadas. De existir algún error, nos dirá cuál error fue y en qué trigger fue el error. Cada una de esas líneas representará una línea en los archivos bad. Archivos bad. Cada línea de estos archivos bad contiene una línea que fue descartada o rechazada en nuestra carga masiva. En más de algún campo no fue registrado o no se existen los registros previos que tienen como llaves foráneas ese campo. Cantidades de registros en tablas temporales. Para obtener las cantidades en cada una de las tablas temporales se utilizará el comando count. Ya se obtienen las cantidades.
En proyectos tenemos 5.861, en transacciones 11.294, una moneda, dos tipos de estado, 667 localidades, 61.243 geonames, 61.246 level 1A y 257 países. Consultas. Se pide que se hagan estas siguientes consultas. Cantidad de proyectos que se iniciaron en 2011. Proyecto de mayor duración. Proyecto de menor duración. Top de 5 países con más proyectos asignados. Top 5 países con menos proyectos asignados. Proyecto más costoso, proyecto menos costoso y top de 5 proyectos más costosos. Lo ejecutaremos en la terminal integrada de Visual Studio Code. El resultado de las consultas es el que se muestra en la pantalla. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.